Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión vamos a centrarlo específicamente sobre el anuncio de renovación del piloto mexicano, sobre el anuncio de renovación de Sergio Pérez con el equipo Red Bull y muchas cosas que repercute esta renovación, además de contaros intrahistoria que ha habido de manera interna y algunas otras noticias, todos los temas y todo el guión, por así decirlo, que vamos a seguir para contaros todo lo que ha provocado y lo que había pasado con esta renovación, lo tenéis detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a dar comienzo y vamos a empezar de por sí contándoos los detalles de esta renovación de Sergio Pérez por el equipo Red Bull. Ya la semana pasada, sobre todo, se empezó a informar que ya se había llegado al acuerdo después del Gran Premio de Mónaco y era muy posible que el anuncio se diese antes del Gran Premio de Canadá. Esto es algo que se lleva negociando y se lleva cerrando bastante tiempo. Ya incluso después de Imola dijeron desde Red Bull que aquel resultado, e incluso esto lo podemos también añadir a lo que fue con el Gran Premio de Mónaco, no iba a cambiar nada el resultado de esas carreras al futuro del piloto mexicano. Desde la pretemporada ya dijo Christian Horner, lo dejó muy claro, que la renovación dependía de él, no dependía de nadie más. Si él tenía un buen rendimiento, conseguiría esa extensión del contrato y después de las primeras carreras comenzaron ya las negociaciones con toda la guerra que ahora tenemos que contaros alguna parte, pero con toda esa guerra que estaba habiendo de manera interna, ya empezaron esas negociaciones. La intención inicial era haber anunciado esto en Miami, ahora os explicamos por qué, pero al final no se llegó a tiempo, se anuncia en Canadá, como se venía informando, como digo, en estas últimas semanas. ¿Por qué hubiera sido mejor Miami? Bueno, al final cualquiera de las carreras en América que había a principio de temporada eran el momento ideal para anunciarse. Si no se hubiera podido, se hubiera anunciado en otro momento, quizá en el Gran Premio de Austria o cuando hubiera sido posible. Pero si lo podías hacer en una de las carreras americanas era aún mejor por el impacto que puede tener, porque Checo Pérez es piloto mexicano y tiene un apoyo brutal no solo en México, en todas las carreras americanas. Por eso también hubiera sido quizá mejor Miami, porque tiene algo más de apoyo en ese circuito, hay más gente hispanohablante, pero aún así en Canadá desde luego que lo va a tener y es una renovación que va a sentar muy bien y le va a venir muy bien a Red Bull anunciarlo en este momento. Esto llega después de un momento donde había muchas especulaciones. Gracias a esto, por lo menos con el asiento de Checo, se van a acabar esas especulaciones para este año, porque os recuerdo que la renovación es de una única temporada. Puede haber cláusulas de renovación sencilla de un 1+1. Puede haberlo, pero la renovación es de una única temporada, así que desde luego van a empezar con las especulaciones, no porque para el año que viene, quiero decir, no por otra cosa que no sea porque al propio equipo Red Bull le gusta que se hable de esto, le gusta esas especulaciones, le gusta que se hable de ellos, y es que ellos lo dejan caer, lo dejan ver. Este mismo año, pese a decir que Checo era el favorito, jugaron con esas posibilidades y hay ciertas cosas que contaros internamente que ha estado ocurriendo, pero más allá de ahí, encima, al solo renovarse un año, ser cambio de reglamento, que para mí me parece un error por parte de Red Bull, solo renovarle por una única temporada, pero desde luego que va a dar paso a que haya mucha especulación. Vamos a contaros algunas de las cosas de esta renovación y lo primero es por qué Red Bull renueva a Checo Pérez una única temporada. Ahora os hablemos desde la perspectiva de Checo. Ahora os contamos esto, pero por parte de Red Bull, ¿por qué solo le renuevan una única temporada? Pues sinceramente el único motivo es por mantener las puertas abiertas, pero a mí me parece un error. En un año con cambio de reglamento quieres tener la mayor estabilidad posible y en el propio cambio de reglamento las duplas de pilotos que veremos el año que viene, se van a mantener casi en su totalidad para el siguiente, porque lo que quieres es que durante 2025 los pilotos que vayas a tener en 2026 ya te estén haciendo ese coche. Tú no quieres, primero, tener a un piloto que se va a marchar, porque los pilotos no pasan tiempo de gardening, por supuesto no llegan al acceso ni tienen los conocimientos que tiene un ingeniero, pero sí puede transmitir esas sensaciones. Claro, aquí luego el punto está en que con un cambio de reglamento, entonces si Checo se fuese, Checo no desarrollaría ese coche, eso está claro, pero entonces tampoco te sale rentable porque tienes un piloto menos que te está ayudando en el desarrollo.
Al final son motivos por los que quieres tener a tu dupla de pilotos que vas a tener durante el cambio de reglamento el año antes incluso para que te vayan haciendo ese coche, que para mí en ese sentido me parece un error por parte de Red Bull. Si lo miramos desde el punto de vista, si lo miramos del hecho de tener las puertas abiertas, hay posibilidad aún así de renovar a Checo, pues por ese sentido puede llegar a tenerlo. No me gusta nada y no creo que sea el motivo lo que comentó Helmut Marko, que Marko dijo hace semanas que solo le querían ofrecer un año porque es que si no se relaja. Esto es uno de esos comentarios de Helmut Marko que no debería seguir en Fórmula 1 solo aunque sea por estos comentarios, pero sí que creo que son estos, al final el motivo es mantener esas puertas abiertas. Recordad que había informaciones que con Alexander Albon querían conseguir un contrato, un acuerdo de prioridad, que no implicaba que Albon fuese a ir a Red Bull, sino tener la prioridad sobre sus servicios por si querían en 2026 llevarlo de vuelta a Red Bull. Es al final el hecho de si surge una opción poder tener también esa puerta abierta, como también si surge la manera que se marche al final Max Verstappen, pues poder incluso cambiar a los dos. Sobre Verstappen hablaremos un pelín más adelante. Desde la perspectiva de Checo, ¿hace bien renovando? Recordad que aquí lo contamos, Checo exigió hasta 3 años de contrato. Cuando hablamos de los 3 años, yo ya os dije que pensaba que era una maniobra de negociación para yo te pido 3, tú me ofreces 1, acordamos 2, ¿no? Me pareció más eso y efectivamente luego semanas más tarde salió la información de que lo que él realmente pedía era 2 años de contrato, era ese el objetivo y tiene sentido por parte de Checo. Primero buscando estabilidad, segundo lo que os he comentado del hecho de el nuevo año, nuevo reglamento, quieres desarrollar el coche, porque claro, hasta para el propio Checo también es negativo. Si Checo en el 26 se tiene que ir, se va a un coche al que él no ha estado tampoco en ese desarrollo. Entonces al final todo eso beneficiaba el hecho de renovar por 2 años. Checo era lo que quería, sobre todo para esa estabilidad que se ha merecido, renovó, llegó a Red Bull por 1 año en 2021, le consiguió otra renovación que también fue solo de un único año y ya luego sí que le renovaron por 2 años. No tiene sentido ahora volver a los contratos de año a año. Pero bueno, por parte de Checo al final ha acabado aceptando esta oferta de una única temporada, que Checo aún así tuvo opciones para salir de Red Bull estuvo negociando con otros equipos y eso también se ha hablado en los medios. Especialmente, ¿qué equipos ha habido? Bueno, se tanteó la posibilidad de quizás recalar en el equipo Mercedes, siendo el sustituto de Lewis Hamilton. Es una de las opciones que Mercedes también ha estado interesado en abordar, como lo ha estado con el propio Carlos Sainz, pero realmente esa opción nunca estuvo sobre la mesa. Básicamente porque Mercedes es Verstappen o Andrea Kimi Antonelli. No les importa subir a Andrea Kimi Antonelli, como dan por hecho que el año que viene de por sí tampoco van a estar peleando por el título. No les parece relevante el hecho de un año ya sin tener experiencia ya directamente en Mercedes. Creen que además lo puede hacer bien y si surgiese esa opción de Verstappen, que ahora os tenemos que hablar sobre ello, por eso al final Mercedes no acaba siendo esa opción. El otro lugar que realmente sí que ha tenido oportunidades, bueno, Checo Checo no se iba a quedar sin contrato si no lo hubieran renovado Red Bull. Esto es lo mismo que, por ejemplo, decimos con Sainz, ahora que Red Bull también desaparece de esas opciones y que Mercedes ya no es una opción, pues por lo mismo que os hemos comentado de Checo, ya os decimos que aún así Sainz no se va a quedar sin hueco, Sainz va a conseguir el hueco que ahora él quiera, pero entre un equipo más bajo. Checo también tuvo opciones de marchar a Audi. Ya esto se habló incluso la temporada pasada. Se habló que a Audi le hubiera gustado juntar al propio Sainz y a Checo Pérez, pero obviamente eso era complicadísimo. No ha habido desde luego opciones. Y Checo sí que negoció con Audi tanteando esa opción y Checo tuvo la oportunidad también de ser el que liderase el proyecto de la marca de los 4 aros en su llegada a Fórmula 1. Le consideraban un muy buen piloto sobre el que además, pues lo que os decimos de Red Bull, el desarrollo para 2026, consideran desde Audi que Checo era un muy buen piloto sobre el que ir desarrollando el coche para ir consiguiendo cada vez ser un coche más competitivo, pero finalmente no se va a dar el caso por esa renovación de Checo Pérez. ¿Hace bien entonces renovando Checo? ¿Hace bien manteniéndose en Red Bull? Porque eso es algo que también en los últimos meses se ha estado debatiendo, incluso del hecho de, oye, a lo mejor para el propio Checo sería mejor salir de Red Bull, un equipo que lo ha menospreciado, un equipo
que lo vamos a contar ahora, pero lo mantiene porque consideran y que no va a poder pelear frente a Max Verstappen, un equipo que lo quiere como segundo piloto, y creemos que Checo desde luego que puede ser mucho más, lo ha demostrado también en el pasado siendo capaz de liderar proyectos. Hubo mucha gente del hecho de quizá no debería seguir dentro de Red Bull. ¿Hace bien en este sentido? ¿Va a cambiar su situación actual? Pues aquí yo preguntaría, ¿cuál es también aún así la situación actual? Creo que esa situación de ser el segundo piloto, especialmente ser menospreciado por Helmut Marko, ya este año ha cambiado, gracias a la guerra de poder que ha habido, la cual ha ganado Christian Horner, que ahora mismo está teniendo más poder que el propio Helmut Marko. Ya esa situación ha acabado, ya esa situación ha cambiado porque también Checo demostró, y hizo muy bien ahí posicionándose, demostró apoyo a Christian Horner, y ahora Horner desde luego que lo está tratando mucho mejor de lo que trataba anteriormente Helmut Marko. Pero más allá de ahí, la situación, y esto lo digo porque es una de las preguntas que ahora mismo se harán seguramente, la situación no va a cambiar más. En sentido de porque ahora saldrá, ahora le van a dar el ingeniero de carreras mejor, esto que hay mucho debate, muchas cosas en redes sociales que se hablan, ¿no? Del ingeniero de carrera, que si no es el mejor el de Checo que podría tener, que hay uno mejor dentro de Red Bull con más experiencia. Lo del tema de la experiencia, el ingeniero de Leclerc lleva 2 carreras, y ha ganado ya una carrera con él. O vamos, el propio Checo ha ganado carreras con su actual ingeniero de carrera. Eso es una tontería. Puede ser mejor, puede ser peor, pero el argumento que se utiliza y el no es que hay uno mejor dentro de Red Bull. Pues no sabes si es mejor, también te digo. Eso suele ser sobre todo elección de piloto. Sí que aquí no estaría siendo del todo elección piloto porque lo cambiaron en Red Bull, pero es que tampoco repercute tanto como hay quienes están intentando hacer ver. Más allá de ahí, la situación en Red Bull es de ser segundo piloto porque es el segundo piloto en Red Bull, porque Verstappen le está consiguiendo ganar. No va a cambiar mucho más. La situación dentro del equipo de ser menospreciado, Helmut Marko ha soltado una de comentarios el año pasado, o el año pasado, o el anterior, o el anterior. Eso ya ha cambiado bastante. Lo peor que ha soltado este año Helmut Marko es lo de no renovarle más de un año porque si no se relajaría, pero es que es lo peor que ha dicho, que dentro de lo malo hasta no es tan malo como otras que ha contado. Entonces, sinceramente, ya ha cambiado esa situación. Si alguien se lo pregunta, no va a cambiar más. ¿Pueden cambiarle el ingeniero de carrera? Bueno, pues porque pueden cambiarlo como una decisión más, como pueden no acabar cambiándolo, y eso no va a cambiar el rendimiento mejor o peor de Checo Pérez. Además, Checo Pérez lo ha tenido complicado para renovar porque efectivamente ha tenido rivales. Ha habido opciones de Checo de no continuar porque especialmente Hamilton y Alonso se ofrecieron para ese hueco, se ofrecieron para ser compañeros de Max Verstappen. Recordad que sobre Hamilton lo contó Christian Horner en la última carrera del año pasado, lo contó en Abu Dhabi, que antes de renovar con Mercedes había llamado a Christian Horner y había tratado de conseguir ese asiento ofreciéndose para pilotar para Red Bull en lugar de renovar con Mercedes. Luego se ha acabado marchando a Ferrari, recordad. Y en el caso de Alonso, este año él se ha estado ofreciendo a Red Bull y esto lo ha contado también el propio Helmut Marko, que hubo negociaciones. Hay otro piloto que también ha tenido opciones de ir a Red Bull, que bueno, él no ha intentado sustituir a Checo en sí, sino ha intentado un asiento en Red Bull, que ha sido Carlos Sainz, y sobre Sainz ya os habíamos hablado también que especialmente podría haber acabado recalando en Red Bull si Verstappen se marchaba, porque Checo ya en ese momento en el que se hablaba de Sainz dábamos por hecho que iba a conseguir la renovación. Pero aquí ahora saldrá mucha gente, sobre todo con Sainz y Alonso, pues saldrán muchos aficionados de Checo a decirlo, pero es que con Hamilton se puede aplicar lo mismo, saldrán muchos a decir que vendieron esto, dijeron lo otro, pero al final al que han querido es a Checo. ¿Y por qué han querido a Checo? Yo también aquí os hago un poco la pregunta. ¿De verdad ha habido esas negociaciones entre Alonso, entre Sainz y entre Hamilton por ir a Red Bull? Se han ofrecido 2 gallos, como son Alonso y como son Hamilton, pero Red Bull no ha querido tampoco ponerle más presión a Max Verstappen. Ya tiene la presión que tiene por intentar pelear por ese título y nunca en la historia en Fórmula 1, esto hay otra gente que también sale aquí a criticar la decisión de Red Bull, de si fijaros en otros deportes, ahora en MotoGP, que parece que al final Marc Márquez va a ir a Ducati, va a ser compañero de Bagnaia y son los dos campeones en el mejor equipo. En Fórmula 1 funciona diferente, en Fórmula 1 nunca ha funcionado tener una pareja de pilotos tan fuerte juntos, que sean
dos gallos, como digo, porque Rosberg puede poner sobre presión a Hamilton, pero al final Hamilton va a acabar ganando. En el caso de Hamilton y Leclerc, quizás es una situación muy complicada, muy diferente también, pero por ejemplo, cuando juntaron a Hamilton y Alonso, que era el primer año encima de Hamilton, pierden los dos el título por estar en el mismo equipo y lo pierden a un punto únicamente de Kimi Raikkonen. Nunca ha funcionado y Red Bull utilizó en este sentido, además especialmente este año, esas negociaciones de Alonso para venderlo a los medios, para el hecho de, con todo el momento de la guerra interna, lo del tema de Verstappen, para meterle presión a Verstappen, pero nunca quisieron poner a ninguno de estos, ni tampoco a Sainz en el lugar de Checo, porque hubiera puesto más presión sobre Sainz y ahora mismo a Checo pues lo quieren en la situación en la que están, que es muy buen piloto, pero no llega tampoco al nivel de Verstappen y por ese motivo es por lo que no han acabado ninguno de estos, ni Hamilton, ni Alonso, ni Sainz, llegando y es el motivo por el que Red Bull no ha querido tampoco cambiarlos, pese a que hasta estos, bueno, los tres se han ofrecido a pilotar para ellos, pero no han querido para mantener la estabilidad dentro del equipo. El único piloto por el que sí que estuvieron dispuestos a romper esa estabilidad, al único piloto al que sí que estuvieron dispuestos a fichar, era Lando Norris, que esto también ha llevado a que mucha gente en redes sociales dijera que será Norris, ¿no? Para que al final Red Bull sí que prefiera meterlo y no a Hamilton, a Alonso o al propio Sainz. Pero esto es más pues, por el niño bonito, por así decirlo, de Red Bull, que Norris siempre les ha encantado. Intentaron fichar a Norris anteriormente, lo único que lo acabó fichando antes McLaren, pero ya lo trataron de fichar antes de que llegase a Fórmula 1 y pues por ahí sí que aceptarían, aunque fuera esos dos gallos, que aún así Norris está muy por debajo del nivel de Verstappen también, porque hay que salvar las distancias, pero Norris es uno de los mejores pilotos también aún así de la parrilla y por eso sí que hubieran estado dispuestos a quizá romper esa estabilidad. No creo que el puesto de Norris hubiera sido muy diferente al actual de Checo, repito, pero sí que estuvieron dispuestos a eso. Es el único piloto realmente que hubiera podido poner en aprietos a Checo Pérez, pero realmente como Norris de por sí tenía contrato este año con McLaren, el año que viene también, y ha acabado renovando más, así que desde luego que no hubo esas opciones. Y la búsqueda de esa estabilidad que os estamos diciendo por parte del equipo Red Bull, pues ha dado sus frutos, porque Checo se queda, como todo parecía indicar, y efectivamente, pese a lo que pasó a inicios de temporada, Verstappen todo indica que va a mantenerse. Verstappen, que de por sí también está muy contento con esta renovación, como ha salido en los medios, que el piloto neerlandés prefería como compañero de equipo a Checo Pérez, ya sea pues porque hasta el momento lo ha conseguido ganar, ya sea porque se llevan bien, ya sea porque Checo también es muy bueno desarrollando los monoplazas y le viene muy bien a Red Bull, y ya lo estamos viendo desde que llegó Checo el nivel que han conseguido tener, ya sea porque Checo también ha contribuido en los mundiales de Verstappen, que esto habrá mucha gente que ahora criticará, ¿no? Y Red Bull va a perder el Mundial de Constructores, como hay mucha gente diciendo. Pues no creo que porque esté Checo no vayan a perderlo, y es que los títulos que ha ganado Verstappen, el primero claramente lo gana en parte gracias a Checo, en una parte mínima, bueno sí, en una parte mínima, pero sin Checo en ese Gran Premio de Abu Dhabi no gana el título, porque no hubiera podido frenar a Hamilton, que luego Hamilton consiguió abrir más, pero imagínate si no le llega a frenar en ese momento, cuando sale el coche de seguridad, Hamilton hubiera tenido más de una ventana de parada para poder hacerlo y no habría habido ni siquiera esa última vuelta heroica, pero es que el segundo año también contribuye y el tercero y así sucesivamente. Entonces van a conseguir mantener esta estabilidad porque todo es indicar, como digo, que pese a lo que pasó inicialmente en el comienzo de temporada, Verstappen al final se va a mantener. La única opción que tiene fuera es Mercedes, pero es que hasta desde el propio equipo Mercedes, os traemos unas palabras ahora que ha dado Toto Wolff, el cual admite que ahora mismo no son un coche atractivo para Max Verstappen. Max no va a montarse en un coche que no sea competitivo y por el momento no somos lo suficientemente competitivos como para atraer su atención. Tenemos en marcha un plan de mejoras y los ingenieros confían en que esta vez la dirección sea la buena. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, podríamos ganar 4 décimas como hizo McLaren y en ese caso seríamos muy competitivos. En ese caso pues sí que lo podrían empezar a ser, pero desde el equipo propio Mercedes admiten que en el momento no son un equipo atractivo y por ende no llama la atención a un Verstappen que se va a mantener salvo que cambie algo de forma muy extraña. Ahora bien, yo aquí añado ya lo último sobre el equipo Red Bull, Verstappen, que lo que incluso mucha gente decía es que este año se quedaría para el año que viene para seguir en el Red Bull, pero que ya en el 26 podría cambiar un poco la película. Pero si el recambio de Verstappen en Mercedes todo hace indicar que acabará siendo Andrea Kimi Antonelli,
Realmente creo que Verstappen lo tendrá muy chungo para ir a Mercedes en 2026, porque tendrán a Andrea Antonelli. Russell acaba contrato justo para ese año, pero al final lo lógico es que Russell también renueve, porque también es una de las apuestas que tuvo Mercedes. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido, y la información que tenemos en el día de hoy es la renovación del piloto mexicano, y todo esto ha sido las consecuencias o cosas que os teníamos que comentar. Tenemos que hablaros acerca de algunas noticias. He hablado bastante más de lo que pensaba sobre esta renovación de Checo Pérez y las consecuencias, así que vamos a ir muy breves sobre mercado de pilotos. Gunther Steiner recomienda a Alpine no fichar a Mick Schumacher. No sé qué tiene en contra Gunther Steiner de Mick Schumacher, pero sí que las palabras que dice tiene toda la razón del mundo, sobre todo porque dice que al final no sería el mejor piloto que hay en el mercado. Deberían poner el dinero para conseguir al mejor piloto en el mercado. En este momento no consideraría a Mick. Necesitas fichar al mejor piloto que hay ahí fuera, y creo que hay gente que está demostrando que es muy buena. Como fabricante necesitas hacerlo lo mejor que puedas. Yo ya más allá de ese punto es que para fichar a un piloto que no esté consagrado en Fórmula 1 subes a Doohan. Schumacher ya creo que ha entrado en una rueda en la que va a ser muy complicado llegar a Fórmula 1, porque tampoco en Fórmula 1 demostró mucho. Repito, tampoco sé lo que tiene Gunther Steiner en contra suya, que fue la persona que lo acabó echando realmente de Fórmula 1, porque tampoco rindió mal en Haas, pero tampoco lo hizo tan bien como para acabar volviendo años después sin siquiera haber estado en otra competición. Bueno, ahora corre en el propio equipo Alpine, en el WEC, pero más allá de ahí no ha hecho nada. ¿Cuál es ese mejor piloto que sí que podría recomendarse al equipo Alpine? Bueno, el mejor piloto que hay ahora mismo en el mercado es Carlos Sainz. ¿Es posible un regreso de Carlos Sainz a Renault? Recordemos que ya estuvo en esta estructura que hoy en día se llama Alpine, pero es que es exactamente igual a lo que era Renault anteriormente. Ya estuvo allí, final de 2017 y 2018. Sí que es una opción que se ha tanteado. A mí es una opción que ayer, por ejemplo, cuando se anuncia la marcha de Ocon, hay gente que me lo preguntó, gente interna quiero decir, gente que amigos míos y demás, y realmente... A ver, es una opción interesante, puede llegar a serlo por el hecho de es un fabricante, como dice el propio Gunther Steiner y demás. A mí no me llama mucho la atención para Carlos Sainz por el hecho de la inestabilidad que hay ahora mismo en esa estructura. Quizá en 2026 aciertan y consiguen una estabilidad mayor y puede ser un proyecto muy atractivo. Pero yo de primera, yo es que sigo pensando que la mejor opción para Sainz no deja de ser Audi, así que bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Hablaros acerca del circuito Gilles Villeneuve que visitamos este mismo fin de semana en el Gran Premio de Canadá. El circuito Gilles Villeneuve ya os lo informamos durante el año, durante este último año, hasta que desde el último Gran Premio de Canadá se anunció que iba a ser completamente reasfaltado. Y hay cierto temor por parte de algunos equipos por este reasfaltado, y es que al final es habitual cuando llegamos a un circuito reasfaltado, pues las carreras suelen ser peores, se pierde un poco de agarre. Normalmente, últimamente, los reasfaltados no han sido del todo positivos, especialmente el peor fue el de Turquía, pero en Turquía sí que fue sobre todo porque se llevaba sin ir mucho tiempo, pero se hizo un reasfaltado para el regreso de la Fórmula 1 y fue nefasto, tuvieron que volver a hacer un reasfaltado y al siguiente sí que acertaron, pero en general los reasfaltados no son, ya sin llegar a ese nivel, no suelen acertar a la primera. El propio Gran Premio de China, por ejemplo, se ha reasfaltado y el circuito no estaba en plenas condiciones. Así que es un temor que tenía la Fórmula 1 para este momento, pero Pirelli ha asegurado que no hay ningún motivo por el que temer. Sobre todo porque dicen que sobre el papel el nivel de abrasión es exactamente el mismo. Y si el nivel de abrasión es exactamente el mismo, entonces el nivel del agarre debería serlo. Sobre la exigencia que será esta pista, lo que han dicho es que hasta que no se ponga en prueba, aún así tampoco pueden llegar a decirlo mucho, pero no creen que sea una exigencia aún así muy elevada a los neumáticos, porque llevamos el último compuesto, el compuesto más blando disponible. Así que simplemente es esto con respecto a este Gran Premio. Y a hablaros también acerca del Gran Premio de Las Vegas. Los organizadores trabajan para que su segunda edición, que se disputa, recordemos, esta temporada, este año no es la penúltima carrera, sino la antepenúltima. Tenemos Las Vegas, luego Qatar y luego Abu Dhabi. El año pasado Qatar se disputó mucho antes y va a haber una serie de cambios para que no haya tantos errores en esta segunda edición como los hubo en los primeros y donde se quejaron muchos pilotos y aficionados. ¿Cambios confirmados o cambios que os podemos contar? Bueno, se van a bajar los precios.
Noticia muy importante porque el año pasado fue un disparate, unos precios tan elevados para un gran premio, que era el primer año y que sí, hay mucho VIP, hay mucho tal, pero realmente no tiene mucho sentido, por mucho que hagas una cara en Las Vegas, poner los precios casi más, no, los precios casi no, los más altos que había en todo el calendario de la Fórmula 1. No solo van a bajar las entradas, que esto es importante, van a hacerlas más accesibles en general para que pueda acudir más público. El año pasado ocurrió algo muy curioso, que es que casi que en libres había más entradas vendidas que en carrera, porque luego los precios se rebajaron una barbaridad porque no se vendieron para la carrera, pero libres fue lo que la gente compró de inicio, a lo mejor solo el viernes, que luego encima haya estado todo el revuelo de los que han denunciado por lo que ocurrió el año pasado y demás, que todavía eso no se sabe nada, pero denunciaron y demás, porque había gente que solo fue el viernes y ni siquiera fueron recompensados por perderse esa primera sesión de libres. Independientemente, las van a hacer, como digo, más accesibles, todo el sentido del mundo, e informan, no solo se van a bajar los precios de la carrera en sí, sino también de todo lo alrededor. Y es que esto fue un problema quizá de la propia Fórmula 1, que vendió la moto con el Gran Premio con el Gran Premio de Las Vegas, a Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, y todos subieron los precios, que la Fórmula 1 aporta muchísimo dinero allá donde vaya, pero no subas los precios a unos precios desorbitados, porque lo que provocó es que no es solo que no hubiese demasiadas ganas en ir a Las Vegas porque era muy caro la propia entrada, sino que es que encima, si un hotel en Las Vegas no es especialmente caro por lo que tengo entendido, y si uno, especialmente caro, entendamos que estamos hablando de Las Vegas, y si un hotel en Las Vegas te cuesta X, porque estaba la Fórmula 1 te costaba el doble. Si ya te está costando ese hotel el doble que ir la semana siguiente a Las Vegas y encima la entrada de la Fórmula 1 era carísima, hubo mucha gente que a lo mejor tendría ganas de haber ido que optó por no ir. Entonces no se van a subir tampoco tanto los precios de los alrededores, ni de hoteles, ni de restauración, ni de nada. Va gracias a eso a aportar el dinero suficiente y se va a poder ser mucho más accesible. No solo los precios, que esta fue una de las quejas más importantes, pero también hay muchos problemas que se van a solucionar. Dicen los organizadores que el organizador como tal, el promotor es la Fórmula 1, pero tiene unos organizadores designados. Y estos organizadores dicen que están estudiando cómo lo están haciendo en otros grandes premios exitosos para hacerlo a partir de este año, como la organización, preparación, seguridad, las propias instalaciones, eventos que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Además, confían en que simplemente por el hecho de ya ser la segunda edición que tienen, los errores que ellos cometieron en el primer año, esperan no cometerlos en el segundo, que esto siempre es así. La primera edición, por ejemplo, el Gran Premio de Madrid de 2026, pues en la primera edición va a haber 1001 problemas, va a haber 1001 cosas que se van a hacer mal, que en la de 2027, que será la segunda, se harán mejor, así que en eso también confían en que pueda haber una mejoría natural y ya estaría. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.